Bienvenidos un día más a este canal de prevención de riesgos laborales. Hoy os quiero resolver una pregunta que planteaba una de nuestras seguidoras que decía lo siguiente. Ella se llama Rosa y decía: gracias por cómo explica, es de mucha ayuda. ¿Podrías hacer un vídeo explicando sobre los niveles de riesgo y cómo se identifica cada uno de ellos? Si lo podemos clasificar bajo nuestra perspectiva o hay algo normado que nos ayuda a identificar los riesgos en el cuadro de niveles de riesgo al momento de la evaluación. Pues bien, esta es la pregunta que nos hace Rosa y yo voy a intentar esclarecer un poquito o al menos deciros cómo lo hacemos nosotros, en qué nos basamos. Así que si quieres aprender a valorar riesgos, quédate que este vídeo te interesa. Bueno, antes que nada, deciros que yo soy José Manuel Muñoz, soy técnico de prevención en todas las especialidades y dueño de un servicio de prevención ajeno llamado Serpresur. Estamos ubicados en la provincia de Sevilla, pero prestamos servicios a toda España. Hacemos todo lo que se puede hacer en prevención de riesgos laborales, desde estudios ergonómicos, estudios psicosociales, cualquier estudio de higiene, cualquier evaluación de riesgos de seguridad del tipo que sea. Y nada, estos son algunos de nuestros clientes, como podéis ver aquí en nuestra página web. Así que si estás interesado en recibir cualquier asesoramiento en prevención de riesgos laborales, pues ya sabes, www.serpresur.com y estaremos encantados de atenderos. Así que nada, ya no os demoro más y vamos a dar la solución a la pregunta que nos comentaba Rosa en cuanto a cómo valorar los riesgos y demás. Nosotros en Serpresur seguimos el método del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Lo llevamos haciendo así desde siempre y utilizamos pues, el método binario, ¿no? La parte binaria entre las dos variables, ¿no? Que son, por un lado, la severidad y por otro lado, la probabilidad. Yo he pensado que quizás, como tengo que poner varias tablas, lo mejor es que vayamos al ordenador y voy a ir pasando el PowerPoint con el que yo normalmente explico esto. Y a ver si así pues nos va quedando claro a todos. Así que vamos al ordenador, vamos a verlo. Bueno, pues ya estamos aquí en el ordenador. Disculpar que estos dos foquitos, uno por aquí y otro por allí, que van a dar un poquillo por saco, pero bueno, es como mejor creo que puedo grabarlo. Salen los focos ahí del techo. En definitiva, vamos a lo que vamos. Os he dicho que teníamos que basarnos en dos variables, la variable de la severidad y la variable de la probabilidad. Y entre las dos, esto supongo además que os será un poquito común ya, lo habréis escuchado alguna vez, estableceremos pues, los niveles de riesgo, ¿no? Primero tenemos que tener en cuenta que en la variable severidad, ¿qué es lo que estamos buscando ver? Pues estamos buscando ver, o lo que nos indica, es el daño más probable que se puede producir pues, si este riesgo se materializa, ¿no? Es decir, con la severidad estamos preguntándonos qué le puede pasar a este trabajador si se da el riesgo, ¿vale? A partir de ahí tenemos que tener en cuenta que hay tres resultados, ¿vale? Que podemos obtener. Uno, el LD, ligeramente dañino, otro que sea dañino y otro que sea extremadamente dañino. Entonces, Rosa, respondiéndote a ti, ¿qué es lo que tienes que preguntarte? Pues bien, el instituto tiene una serie de ejemplos aquí, como estamos viendo. Vemos daños superficiales, como pueden ser cortes pequeños, magulladuras, irritación de los ojos, por ejemplo, por polvo, alguna mota, molestias e irritación, por ejemplo, dolor de cabeza, disconfort. Todo eso lo englobaríamos dentro del ligeramente dañino. Dentro del dañino, pues ya tendríamos laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos, enfermedad que puede conducir a una incapacidad, pero digamos catalogadas como incapacidad menor. Y por último, tendríamos extremadamente dañinos, como pueden ser ya cualquier tipo de amputación, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas pues, que acorten severamente pues, la vida, ¿no? de este trabajador. A partir de aquí yo creo que queda claro cuándo podemos decir que algo es ligeramente dañino y cuándo podemos decir que algo es extremadamente dañino.
Ahora yo siempre le digo a mis técnicos lo mismo, señores, cubrámonos las espaldas. Cubrámonos las espaldas. Somos técnicos de prevención y ante la duda tenemos que cubrirnos las espaldas, porque si no, pues podemos vernos en un problema. Por ejemplo, podemos ver que un corte con una herramienta manual tipo tijera, pues puede ser englobado como corte y magulladura pequeña, ¿no? Sería un ligeramente dañino. Ahora bien, si me voy a una carnicería y el típico corte de fiambre o veo en cualquier empresa una máquina donde se puede producir el corte de una falange, pues aquí incluso llegaríamos a la amputación, porque está claro que este tipo de máquinas pues amputan la falange, entonces ya estaríamos hablando de aquí de extremadamente dañino, ¿vale? ¿Que hay algo que puede provocar una quemadura? Pues oye, pues estamos hablando que las quemaduras las tenemos englobadas aquí en el dañino. ¿Una fractura de un dedo? Pues estamos hablando que es una fractura menor. Una fractura importante, como puede ser una fractura diafisaria en la que se me parta, pues yo qué sé, tibia y peroné por la mitad, como si fuese una rama. Pues eso estamos hablando de que son fracturas mayores, ¿no? Y ya estaríamos hablando pues de algo extremadamente dañino. Es decir, el instituto nos pone bastantes ejemplos para que nosotros pues sepamos englobarnos si es ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Pues bien, esto sería lo que es la severidad. Recordad, preguntarnos, ¿a dónde podemos llegar si se produce el accidente? ¿Cómo de importante o cómo de grave va a ser? ¿Qué tipo de lesiones va a causar? Y ahí vemos la severidad, ¿vale? Seguimos. La siguiente variable que tenemos es la probabilidad de que, pues de que allí ocurra el daño. Es decir, con las condiciones que tenemos actualmente, con las condiciones existentes, ¿qué probabilidad tenemos de que se materialice el accidente? Y otra vez más, pues tenemos tres opciones: baja, media o alta. En baja, pues estamos indicando que el daño pues, va a ocurrir raras veces. En media indicamos que el daño pues, ocurrirá en algunas ocasiones. Y en alta ocurrirá siempre o casi siempre. Y ahora se podéis preguntar ustedes, bueno, vale, José, ¿y en qué me baso para decir baja, media o alta? Pues bien, está claro que esto es subjetivo y subjetivo del técnico, pero sí podemos tirar de datos, pues datos estadísticos en el sector, datos históricos en la empresa, datos de nuestra propia experiencia viendo este tipo de riesgo y además pues nos tenemos que preguntar también pues esto, a la hora de establecer la probabilidad del daño se tiene que considerar si las medidas implantadas, las medidas de control que ya tenemos pues son adecuadas, también los requisitos legales y hay que considerar pues lo siguiente. Primero, ¿cuál es la frecuencia de exposición al riesgo? Es decir, ¿ese trabajador va a estar expuesto a ese riesgo siempre, todos los días, durante toda su jornada? ¿Es algo esporádico? Hay que tener en cuenta los posibles fallos en el servicio. Hay que tener en cuenta los fallos en los componentes de las instalaciones y en las máquinas, así como los dispositivos de detección. También la exposición a los elementos, cómo son los equipos de protección individual que le han dado a ese trabajador, si es que le han dado, y qué tiempo de utilización tienen estos equipos. Además, hay que tener en cuenta también pues, los actos inseguros que puedan tener las personas. Y a partir de ahí, como pueden ser errores intencionados y violaciones intencionadas de los procedimientos de trabajo. A partir de ahí, pues podemos ver esto que estábamos diciendo, ¿no? De los factores de probabilidad, la variable probabilidad. Pues bien, una vez que tenemos la variable probabilidad y la variable severidad, nos iríamos a los niveles de riesgo. Y los niveles de riesgo, pues, se hacen cruzando las variables anteriores. ¿Que hemos determinado que es ligeramente dañino y baja? Pues entonces tendríamos un nivel de riesgo trivial. ¿Que hemos determinado que tenemos extremadamente dañina la severidad y una probabilidad media? Pues estamos hablando de un riesgo importante. Y como sabéis, y los que no lo sepan, ya os lo digo yo,
Pues estos niveles de riesgo están asociados a unas acciones que tendremos que pasar a la planificación de la acción preventiva. En función de que el nivel de riesgo pues sea más tirando al colorcito rojo, tendremos que poner acciones que se tengan que solventar con mayor brevedad. Incluso llegado pues, a la intolerable, que la acción que tenemos que tomar es incluso parar la actividad, ¿no? Aquí tenemos la acción y temporización, esto que os estaba hablando. Es decir, si tenemos un nivel de riesgo trivial, aquí ya tenemos 5 resultados que nos pueden dar, trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. Y todo esto establecen 5 niveles de prioridad: baja, media, media alta, alta e inmediata. La baja, pues desde que no se requiere acción específica, es decir, podemos convivir con ese riesgo. La media, tolerable, que se da mucho. Entre media, media y alta es lo que más se suele ver. Pues la media no necesita mejor la acción preventiva, sin embargo, pues oye, hay que considerar soluciones rentables o mejoras que nos supongan una carga económica importante. Y hay que ir comprobando periódicamente pues, que aquello sigue funcionando, ¿no? Si nos vamos ya a media alta, ya empezamos a introducir esfuerzos para reducir el riesgo y además pues, hay que hacer las inversiones precisas. Le damos un periodo determinado y cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, esto hay que tenerlo en cuenta, se precisa una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad de daño como base para determinar la mejora de la medida de control. Es decir, una vez que establezcamos hay que volver a evaluar, a reevaluar eso para ver pues, la necesidad de mejorar las medidas de control. Luego tenemos el importante, que esto nos da una prioridad alta en la que no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo y puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Y por último tenemos la intolerable, que es que no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo, ¿vale? Y además pues tendremos que contar con los recursos que sean. Se tiene que prohibir el trabajo. Bueno, pues bien, espero que os haya quedado claro esto de cómo se establecen los niveles de riesgo y cómo valoramos un riesgo o no. Evidentemente, en parte es subjetivo, en parte se debe al criterio técnico, como os he dicho. Esto no es que lo diga yo, esto está basado además, creo que había una nota técnica de prevención, creo recordar la 330, luego me tocará editar el vídeo si me he equivocado, pero creo recordar la 330, que viene hablando ya de esta metodología de evaluación. Espero que os haya gustado, que os haya resuelto el problema y como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, suscribirse, darle a la campanita para activar las notificaciones y compartir el vídeo a las personas que le puedan interesar. Nada, quedo aquí para las posibles dudas que podáis tener y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!